quiero preguntar, ¿cuántos en esta sala están casados? Dije casados, no cansados. Bueno, puede ser lo parecido, pero ya, muy bien, gracias. O sea, gran parte de la sala hoy día están casados y cansados tal vez al mismo tiempo. Pero en tu opinión, de los que están casados, ¿podrías decir, cómo respondería esta pregunta? ¿Es lo mejor que te ha pasado en la vida? La señora mirando mal. Sí, pastor, sí. Sí, sí, ya, muy bien. Ok. Yo tendría la tendencia de decir, depende. Justo hoy día no vino mi esposita. Depende de con quién estás casado. ¿Sí o no? Y bueno, ustedes vieron la lectura recién. No es que vamos a hablar de matrimonio, porque el romano no es que hace un par y dice, bueno, ahora hablemos de los matrimonios, sino simplemente es un ejemplo que Pablo está usando. Pero solamente para pensar, la experiencia matrimonial siempre va a depender gran parte de con quién estoy casado. Va a poder ser un buen matrimonio o un pésimo matrimonio, dependiendo con quién estoy casado. Eso es verdad. Ahora, no vamos a entrar en detalle ahí, ¿no es cierto? No es un sermón acerca del matrimonio, porque lo único que Pablo va a hacer es usar un ejemplo del matrimonio para mostrarnos algo y motivarnos y decirnos que el cristiano genuino va a dar fruto dependiendo de con quién está casado. Pero no se refiere a la señora o al marido. Ahí te lo voy a explicar, por eso está un poco enredado, pero ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Y Pablo va a decir, hay solo dos opciones de matrimonio. O estás casado con la ley o estás casado con Cristo. Esas son las únicas dos opciones de matrimonio. Y en ese sentido, no hay solteros, espiritualmente hablando. Siempre vas a estar casado con la ley o con Cristo. No hay intermedio ahí, no, yo soy soltero y hago lo que quiero, no estoy ni con la ley ni con Cristo. ¿Ya? Yo sé que hay soltero aquí también, pero espiritualmente hablando, vas a poder tener solo esas dos opciones, ¿vale? Te voy a explicar por qué estamos hablando de matrimonio y depende con quién estás casado, porque Pablo va a usar ese tipo de lenguaje para enseñarnos un principio y una verdad que necesitas entender. Ahí va a comenzar usando un ejemplo del matrimonio en los primeros 3 versos que acabamos de leer. La sección es cortita, pero aquí a continuación tengo los 3 primeros versos donde Pablo usa este ejemplo. Ya los voy a volver a leer para recordártelos. Dice, hermano, le hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Ahí está empezando el contexto de ley. Va a repetirlo varias veces. Por eso te digo si es que estás casado con la ley. ¿Ya? Por ejemplo, dice Pablo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Pablo está usando un ejemplo, está tomando un ejemplo del matrimonio para enseñar un principio específico. Pero si te das cuenta, en el verso 1 Pablo empieza hablando y dirigiéndose a sus hermanos. Hablo como hermanos. No se está dirigiendo a cualquier persona. Está hablando a la gente que conoce la ley, que sabe de qué se trata lo que Dios establece y quiere, sabe cuáles son los parámetros de Dios, cuáles son la voluntad de Dios, conoce la palabra de Dios al menos. Hermanos, a esa persona le está hablando, ¿ok? Si te acuerdas anteriormente, y aquí te voy a poner un poquito de contexto, los capítulos más atrás de Romanos, 1 al 3 al menos, Pablo fue desafiando a diferentes personas en el camino. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a tratar de sacar las telarañas del cerebro para recordar un poquito más atrás en Romanos. Pablo le habló en una primera instancia a personas no creyentes. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, 18 en adelante. Personas que, como él las definía, eran como inmorales, personas que no están ni ahí con Dios, que a pesar de que pueden ver en la creación que hay algo disponible, lo rechazo completamente, no me interesa saber de Dios, y eso los lleva a cambiar en sus corazones a quien adoran y por ende dan fruto de vida inmoral. Viven con relaciones cambiadas y etcétera. Toda una lista de estilo de vida súper visible que uno dice, esos son inmorales. ¿Ya? A ese tipo de personas Pablo le habló en una primera instancia. Luego le habló a aquellos que tienen cierta moralidad. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, del 1 para adelante, le empezó a hablar a aquellos que
tienen cierta conciencia y valores y que dicen, bueno, yo sé de repente lo que es bueno y qué es malo. Tengo cierta claridad. Y además, esas personas tienden a juzgar y miran al inmoral y dicen, soy un poquito mejor que ese. O sea, tengo una vida un poquito más ordenadita, no le hago mal a nadie, tengo un buen trabajo, la familia, tenemos ciertos valores. Ese tipo de personas también Pablo le habló y por último, en el capítulo 2, terminó hablándole a los judíos, a los hermanos que conocen la ley, ustedes que se dicen que saben, que hablan en contra de robar, ¿roban acaso? Ustedes que no sé qué cosa, ¿acaso hacen esto también? Le habló a aquellos que viven y practican lo que conocen, la ley, personas más religiosas. Y a esos tres tipos de personas, Pablo le dijo, ustedes tres, todo este espectro de ser humano, están todos bajo el juicio de Dios. Nadie tiene ninguna excusa para decir, es que yo no sabía de Dios, es que yo tengo ciertos valores de Dios, mira lo que yo logro hacer y me porto bien acá. No, Señor, yo practico, yo voy a la iglesia, doy el diezmo. Ninguna de esas personas tiene ninguna atribución frente a Dios para decirle, mira quién soy, me debes tu amor, tu perdón y tu gracia. Pablo le dijo, están todos bajo juicio. ¿Por qué te estoy recordando esto? Porque en el capítulo 6, de alguna manera, Pablo le ha ido aplicando los beneficios que tiene el cristiano. Desde el capítulo 5 nos ha dicho todos los beneficios que tenemos, acceso a la gracia, paz con Dios, acceso a la gracia, esperanza de gloria. Hemos sido sacados del reino de la muerte al reino de vida que Jesús inaugura. No estamos esclavizados al pecado, ahora somos libres para servir a Dios, etcétera, etcétera. Todos esos beneficios Pablo lo ha ido aplicando desde el capítulo 6. Me hace sentido como que a diferentes tipos de personas. Partió diciendo al principio del capítulo 6, diciendo, estamos muertos al pecado que domina, como hablándole a estos pecadores inmorales allá. Estamos muertos al pecado que nos domina. Después le dijo, bueno, es la gracia la que hace dar fruto, amigos. No son esos valores que tengo, esas convicciones que yo manejo que me hacen hacer cosas buenas. Es la gracia la que produce nuevo fruto. Y ahora, por último, en el capítulo 7, en esta última sección aquí, por lo menos del argumento de Pablo, va a estar diciendo, ahora le va a estar hablando a los que viven cumpliendo la ley. Por eso estoy mencionando el verso 1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Les va a hablar a aquellos que practican, que conocen la ley, que quizás van a la iglesia, que tienen una vida que se ve bien religiosa por todos lados. A esos hermanos les va a estar hablando. Y les va a decir, cumplir mandamientos no está mal. No está mal cumplir la ley. Y eso hay que dejarlo súper claro. Cumplir el estándar de Dios y los mandamientos y hacer lo que Dios quiere no está mal, obviamente. Pero vivir pensando que cumplir la ley te salva o te provee cierto estatus frente a Dios, eso está mal. Si usas la ley y los mandamientos y tu cumplimiento de ellos como un requisito para que Dios te ame y te salve y te considere, eso está mal, va a decir Pablo. Por eso va a usar este ejemplo del matrimonio, para hablar a estos hermanos legalistas que ocupan la ley para sus beneficios. Entonces no vamos a poder ir más allá con el ejemplo del matrimonio, ¿no es cierto? Leímos ahí, no, poder ir más allá para preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Qué pasa con, no sé, si mi marido, mi esposa no es cristiano, es cristiana? No vamos a poder ir más allá porque el ejemplo no va para allá, ¿vale? Vamos a tener que hacer una serie de matrimonio y de soltería y todo eso. Buena idea, podríamos hacerlo quizás para enero, terminando Romano, sería bueno, porque tenemos buen contexto aquí para hablar del tema, ¿ya? Pero Pablo hasta ahí con el ejemplo por lo menos va a llegar. No podemos ir más allá. El principio que Pablo está enseñando con este ejemplo es el siguiente. Él está diciendo, la ley tiene dominio sobre nosotros, sobre la persona, hasta que muera una de las partes. Ese es el principio base que está usando a través del ejemplo del matrimonio. En un sentido, dice Pablo, la ley del matrimonio que nos une entre dos personas termina con la muerte. Y de ahí se libera a esa persona de la ley del matrimonio. En otras palabras, entonces, Pablo está diciendo que la libertad de la persona ante la ley, ser libre del dominio de cumplir el estándar, no depende de la persona misma que yo me libero de ese dominio, sino que depende de que otra persona tenga que morir. Eso es el principio de Pablo de fondo, ¿vale?
No me puedo liberar a mí mismo de la esclavitud de la ley. No puedo dejar por mí mismo de ser legalista. No puedo hacer eso, a menos que otro muera. Entonces, con este ejemplo, lo que está haciendo Pablo es mostrar lo que implica vivir bajo la ley, estar casados con la ley. La relación con la ley es a tal punto que es como que estás casado con la ley. Tengo una relación íntima a ese nivel con la ley de Dios, su estándar, los parámetros, los requisitos. Los vivo de tal manera que me tienen así de atado y vinculado y no puedo dejar de cumplir esos requerimientos para que Dios me acepte. El tema es que la ley actúa como, o debiera ser, como lo hemos visto incluso en Romanos capítulo 3, y ayer estuvimos profundizando con el hombre en eso, la ley actúa como un espejo o un escáner que solamente busca evidenciar tu pecado, quién eres y tu necesidad. Por ende, la ley no puede funcionar como un medio de salvación con Dios. No puedo cumplir los mandamientos y a ver qué quiere Dios y yo tengo que ser bueno y hacer estas cosas, cumplir, dar el diezmo, ok, Dios, estoy listo. La ley no puede cumplir ese objetivo de salvarte frente a Dios, porque no es su objetivo. La ley sirve para mostrarte tu necesidad, es decir, no das en el ancho, no alcanzas el estándar de Dios. Mira quién eres, necesitas un Salvador. Pero solemos usar la ley de la otra manera. Pesco esa ley y la uso para autosalvarme, para decirme a mí mismo, cumplí y al menos no soy tan malo como otros pecadores y Dios debiera aceptarme. Y a través de la ley busco mi identidad, mira quién soy Dios y lo que he logrado, y de esa manera creo que me acerco a Dios al cumplir lo que la ley exige. Entonces todo el mundo busca de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, cumplir cierto estándar, ya sea ante Dios o ante otros, para considerarse mejor persona o más cerca de Dios, al menos. Por eso en ese sentido, todos somos de alguna manera legalistas, porque tratamos de cumplir cierto estándar, el estándar de otra persona o el estándar de Dios. Y en ese sentido somos todos legalistas, tratando de formar nuestra propia imagen ante Dios. Por eso en ese sentido todo el mundo está casado con la ley, no hay soltero espiritualmente hablando. Como dijimos la semana pasada, no me autogobierno. Hay algo a aquello a lo que obedezco es aquello que me estoy ofreciendo mi vida. Y eso, dice Pablo, puede ser hasta la ley para estos hermanos legalistas. En ese sentido, como decimos, somos todos legalistas. Usamos la ley para evaluarnos si acaso cumplo bien con el estándar de Dios, si estoy dando en el ancho, si esta semana no fui tan pecador y como que, uy, siento que igual apruebo esta semana, me fue bien. No peleamos tanto en la casa, la pega estuvo tranquilo, no sé, wow. Como que me siento mejor incluso y como que más cerca de Dios y, uy, estamos bien, buena relación con Dios. Hay esa sensación generalmente. Y también usamos la ley para condenar a otros, porque ponemos ciertos estándares frente a otras personas. Otros tienen que cumplir mis requerimientos. Y eso es parte del legalismo. Si no cumplen lo que yo establezco, hay condenación. Gracia para mí de Dios, pero ley para los demás. Tienen que alcanzar mi estándar. Esto es lo que yo necesito para que esa persona merezca mi amor. Esas son maneras de poner un estándar a otras personas. Y eso lo hacemos en la vida cotidiana. Quizás no te das cuenta, quizás no lo haces no, yo no hago eso tan así como... Pero es que es natural, sale del corazón. Si el otro no da en el ancho en la manera que yo espero que me ame, pobre que se atreva. Y esa es la esclavitud de la ley. No te das cuenta, pero estás siendo esclavo, dominado por el estándar. Y mi pecado, dice Pablo, usa eso y lo ve como un medio de salvación y de autojustificación y de protección frente a otros incluso. Y eso es lo que la Biblia llama legalismo, esclavitud de la ley.
Y eso lo único que proporciona son daño entre relaciones quebradas. Hasta el día de hoy nunca he escuchado a alguien que diga, me encanta vivir con un legalista. ¿Has escuchado eso alguna vez? Me encanta su legalismo, es tan lindo, me anima, me desafía, como que me levanto en la mañana y me... Nunca he escuchado eso de alguna esposa ni esposo, ¿cierto? Generalmente el legalismo daña las relaciones, destruye cómo nos vemos a nosotros mismos porque tenemos un mal entendimiento de nosotros mismos. Yo soy el bueno y los demás son malos. Y destruye nuestra manera de ver a Dios como alguien con quien hago canje todo el tiempo en la semana. Qué cosa más desgastante. Y a veces está lejos Dios porque no cumplí los estándares y otras veces me siento cerca porque logré orar en la mañana. Ahora me acerco. Entonces, empecé a vivir un cristianismo como súper sube y baja de sentimiento y de tu relación con Dios. Y tenía una idea de Dios súper distorsionada, finalmente, cuando vivimos esclavizados a la ley. Siempre vivimos con miedo por no cumplir el estándar. ¿Daré hoy día? ¿Dios me aceptará hoy día? O con orgullo, porque ahora cumplí. Vine a la iglesia, estoy listo. Ya estoy al otro lado. Esa es la vida, dice Pablo, de vivir esclavizados a la ley, el ambiente que se vive internamente y que se vive también hacia afuera, cuando estamos casados con la ley. Y para ser libres de eso, dice Pablo, va a explicar que se requiere la muerte de alguien, porque el ejemplo requiere que alguien muera para ser libre de la ley. Y lo dice después en el verso 4 en adelante, en la segunda sección, les dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Ahí está el esposo que muere, que da su vida para liberarte de la esclavitud a la ley, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. No hay otro modo de dar fruto para Dios si acaso no he resucitado con Cristo y estoy unida a Él y casado con Jesús en una nueva relación con Él. Él es quien ofrece su vida para liberarnos de la ley. No tenemos que nosotros cumplir los requerimientos de la ley, porque Cristo vivió la vida perfecta y cumplió Él el estándar que nosotros no podemos alcanzar. Y no solo eso, no tenemos que morir la muerte que merecíamos por no cumplir el estándar, porque Cristo la enfrentó por nosotros, aun cuando Él no la merecía porque sí cumplía el estándar. Y eso es lo que llamamos gracia, amigos. Esa es la gracia de Dios. En otras palabras, somos libres de la ley, de su esclavitud y dominio, a tener que cumplir el estándar para acercarme a Dios. Somos libres de eso para volvernos a casar con Cristo. Un nuevo esposo, un nuevo Señor, una nueva relación, un nuevo matrimonio. Por eso te digo que depende con quién estés casado, va a haber el matrimonio. ¿Estás casado con la ley o estás casado con Cristo? Son tan opuestos ambos. Mientras el cónyuge, si pudiéramos ponerle esa nomenclatura, mientras el cónyuge ley quita la vida, el cónyuge Cristo da vida. Todo lo opuesto. Mientras el cónyuge ley evidencia nuestro pecado, el cónyuge Cristo paga por nuestro pecado. No te lo refriega en la cara. Mientras el cónyuge ley nos aleja del estándar de Dios porque no lo alcanzamos, el cónyuge Cristo cumple el estándar y nos acerca a una relación con Dios. ¿Estás dando cuenta de la diametralmente opuesto que son los cónyuges con los cuales puedes estar casado, espiritualmente hablando, obvio? Entonces, tal como en el ejemplo de Pablo del matrimonio, ya no estamos casados con la ley, dice. Hermanos míos, quizás tú tienes que recordar eso hoy día. Ya no estoy casado con la ley, no estoy bajo su dominio, no me establece el estándar que tengo que alcanzar porque Cristo ya me liberó de ese estándar, Él lo pagó y soy libre para vivir una vida para Él y de este modo dar fruto, dice Pablo. No hay otra manera de dar fruto. Ser cristiano entonces significa solamente enamorarse de Jesús. Eso es ser cristiano y disfrutar una relación personal con Él. Algunos piensan que ser cristiano es solamente cumplir, cumplir, hacer, no hacer. ¿Qué vida más fome? Pablo dice,
Ser cristiano es estar enamorado de tu nuevo esposo Jesucristo, tu nuevo Señor, y disfrutar una relación con Él. Y eso va a ir generando el fruto. Wow, no quiero desagradar a mi esposo. No quiero desagradar a mi Señor que dio su vida. No quiero. Es un fruto nuevo. Podemos poner muchas leyes ahí para que las cumpla y no tengas que hacer esto y hagas esto. Podemos poner eso. Pero eso no se trata del cristianismo. Al inicio te pregunté si estar casado es lo mejor que te ha pasado en la vida. Y gracias, Señor, todos, varios, mayoría dicen amén. A la señora, amén. Sí. Yo te dije, depende con quién estás casado, ¿cierto? ¿Estás casado con la ley o estás casado con Cristo? Según el ejemplo de Pablo, están esas solo dos opciones. Estoy casado con la ley y sus requerimientos y su estándar que debo constantemente cumplir para que Dios me acepte, o estoy casado con Cristo y su gracia, que me recuerde que ya me aceptó por lo que Jesús hizo. Solo cuando estamos casados con Cristo, es decir, unidos a Él en una relación tan íntima como lo que ocurre en el matrimonio, es que comenzamos a dar verdadero fruto. Solo ahí va a empezar a haber una nueva vida de transformación, una nueva vida que da mucho fruto. Y solamente de esa manera, Pablo termina respondiendo la pregunta del capítulo 6, verso 15. ¿Te acuerdas? La pregunta que Pablo estaba tratando de responder. Pablo decía, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? En otras palabras, ¿puede un cristiano vivir como quiera entonces? Porque ya no estamos bajo la ley, dicen los legalistas. Pablo dice, no. Y la razón de por qué no es porque dice, estamos enamorados de Cristo. No quiero pecar. Vivo en su gracia y no quiero pecar porque estoy enamorado de Él. Estoy unido a Él. Ya no va con mi nueva relación el pecar. Y eso es lo que frena. Y eso es lo que te domina para ver el pecado y decir, no quiero eso. Por más que te diga, no hagas eso que es malo, tu corazón va a tender a quererlo igual. Pero cuando estás unido a Cristo, tú dices, no quiero eso porque estoy enamorado de Cristo. Hay algo más valioso y bello al otro lado. ¿Con quién estás casado tú hoy día? Obviamente no te estoy preguntando tú. Entiéndase, ¿no es cierto? Yo sé con quién estás casado físicamente, pero mi pregunta va a tu corazón. ¿Con quién estás casado hoy día? ¿Estás casado con la ley? ¿Cumplir algún estándar que me acerque a Dios y que me haga alguien valioso para los demás? ¿Ese es mi matrimonio espiritual con la ley? ¿O estoy casado con Cristo y descanso en su gracia y en su estándar que me acerca a Dios y me libera para vivir con otros en unas relaciones de gracia? Esa pregunta tienes que llevártela tú y evaluar tu propio corazón. Pero déjame cerrar con lo siguiente. Cuando disfrutamos esta relación con Cristo, que Pablo está estableciendo acá, perder nuestra libertad por Él es un gozo. Cuando tú empiezas a sentir, chuta, voy a tener que dejar esto. Cuando tú estás casado, casada con Cristo y has conocido su gracia, varias veces y muchas veces perder la libertad de ciertas cosas va a ser un gozo comparado con lo que tengo en Él. Estoy dispuesto a perder estas cosas porque he encontrado un gozo mayor. No es una carga. Oh, tengo que dejar de hacer esto. Tengo que dejar esto otro. Qué lata. Cuando he encontrado y estoy casado en Cristo, con Él, es un gozo perder esa libertad, perder la comodidad, perder el estatus frente a los demás, perder la reputación. Es un gozo por la libertad que tengo en Él. En un matrimonio ideal, los deseos y los anhelos del otro debieran siempre afectarnos. En un matrimonio ideal, en un matrimonio bíblicamente hablando, donde luchamos con el pecado y Jesús está al centro, generalmente debiera ocurrir que los deseos y los anhelos de la otra persona debieran afectarme para bien.
Si el otro desea y ama algo que no sea pecado, eso debiera afectarme para bien. ¡Wow! Y quiero inmediatamente complacer lo que al otro le gusta y le agrada, en un matrimonio ideal, obviamente, ¿cierto? Queremos saber qué ama el otro, qué lo hace feliz al otro, qué quiere el otro. Y estamos dispuestos a morir a nuestros propios deseos por amor a los deseos del otro. Eso es un matrimonio ideal. Y ese es el cambio que se produce naturalmente según el apóstol Pablo. Cuando estoy casado con Cristo, sus deseos son más importantes que los míos. Su voluntad es más importante que mi propia voluntad. Y quiero complacerlo constantemente por lo que Él ha hecho por mí. Cuando veo su voluntad digo, esto no es tanto lo que yo quiero, pero lo amo tanto que quiero que sus deseos sean los míos. ¿Estás entendiendo cómo funciona la relación con Cristo y cómo debería funcionar nuestros propios matrimonios también de pasadita? En una relación con Cristo, al estar unidos a Él, casados con Él, encontramos placer en complacerlo a Él. Nunca te olvides de eso. Cuando estoy casado con Cristo, todo mi placer está en complacerlo a Él. Cuando tú empiezas a vivir para complacer a tu nuevo esposo Jesús, vas a encontrar todo el placer que andas buscando en cualquier otra cosa. Y ese es el cambio que se produce. Y que Pablo lo dice en los últimos dos versos, versos 5 y verso 6. El cambio que se produce naturalmente. Mira los versos 5 y 6. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo antes, cuando estábamos casados con la ley, esta ley despertaba nuestras pasiones internas. La ley decía no codiciar y nuestros pecados y nuestras pasiones internas eran como no codiciar. Y la ley despierta esas pasiones y empiezo a codiciar, lo que justamente la ley no quiere que haga. Deseos internos empiezan a funcionar ahí. Pecado, y me domina, no puedo no hacerlo. Eso está diciendo Pablo, antes ocurría eso. ¿Y cuál era el fruto de ese matrimonio? ¿Cuáles eran los hijos de ese matrimonio, dice Pablo? Muerte. Casados con la ley, el fruto era muerte. Casados con Cristo, dice Pablo en el verso 6. Pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. No más legalismo, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, ni siquiera por nosotros mismos, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Casados con Cristo, hay un nuevo poder en el Espíritu que nos impulsa a dar fruto. Vemos el pecado y el Espíritu dice, no, hay alguien mayor, un gozo más grande, Cristo, mira a tu esposo ahí, ¡guau! Y el Espíritu Santo empieza a ayudarte a dar fruto. Señor, quiero agradarlo a Él, quiero complacerlo a Él, vivir para Él en todas las áreas de mi vida, ayúdame a ver las áreas en las cuales no estoy haciendo eso, donde no estoy agradándolo a Él, dónde tengo que morir, qué tengo que dejar atrás, ayúdame a verlo, Espíritu Santo, y te empieza a alinear más a tu esposo nuevo, donde está el mayor gozo. Entonces, Pablo dice, ¿es mala la ley de Dios? ¿Es malo el estándar moral que Dios establece para los cristianos? De ninguna manera, dice Pablo. Lo que hoy día ocurre es que los cristianos ahora usamos la ley, buscamos cumplir lo que Dios quiere para agradar al Dios que amamos. No usamos la ley como un medio para salvarnos. ¿Estás dando cuenta todo el cambio? Antes usaba la ley para que Dios me ame, ahora uso esa misma ley bajo mis pies, no sobre mi cabeza dominándome, bajo mis pies la uso para agradarlo a Él. Todo lo que Él quiere, quiero agradarlo a Él. ¿Estás dando cuenta de lo que produce el cambio en una persona, en un cristiano? Tim Keller dice lo siguiente, y con esto cerramos. Una vez, dice, fuimos esclavos del pecado y le obedecíamos. Una vez estuvimos casados con la ley, éramos controlados por nuestras naturalezas pecaminosas y vivíamos para agradarle al pecado. Ahora en Cristo ha cambiado todo de una manera radical para siempre. Sabiendo que Él murió por nosotros, ¿cómo no viviríamos para complacerlo, motivados por una gratitud amorosa? Dice,
Entonces la invitación hoy día, amigos, es que puedas tomar tú una decisión. Está en tus manos la decisión. Yo solo te transmito la palabra de Dios, pero la decisión está en tus manos. Sigo casado con la ley y viviendo bajo su dominio y tratando de cumplir un estándar y aparentar y lograr que Dios me ame a través de mi esfuerzo y lo que yo puedo hacer durante la semana por Dios y vivir con todas las consecuencias que eso significa, dañar todas las relaciones alrededor, vivir con miedo si Dios me va a amar o no, si cumplí bien el ancho, o vivir con orgullo porque me siento mejor que los demás. Tú tienes que evaluar, ¿vas a seguir casado con la ley o vas a comenzar una relación con Cristo, libre, donde el esposo muere, te rescata de la ley porque Él cumple el estándar y te dice, no hay nada más que lograr ni pagar porque yo ya lo logré y lo pagué en la cruz por ti? Ahí está la nueva relación con el nuevo esposo, el nuevo amo, el nuevo Señor que quiere gobernar toda tu vida para que des fruto desde ahí conociendo la gracia. En tus manos está la decisión hoy día de con quién vas a seguir casado o casada. Una relación te llevará a la ruina, la otra relación te llevará al Padre. Tú tienes que tomar la decisión, pero no puedes ser neutro. No te puedes ir hoy día como soltero espiritual. Hoy día te tienes que ir casado con alguien. ¿Salgo de aquí casado con la ley y sigo su dominio o salgo hoy día casado con Cristo? Obviamente mi deseo es que salgas casado con Cristo, para que experimente la verdadera nueva vida en Él. ¿Qué les parece si oramos? Y le pedimos al Señor que en su poder nos ayude a ser libres de la ley, aquellos que también tenemos tendencia legalista, que conocemos la gracia, como dice Pablo, hermanos míos, le está hablando a cristianos, que conocen la gracia, pero que hay áreas de su vida que siguen atados a la ley, que necesitan la ley para ver fruto en los hijos, por ejemplo, que necesitan la ley para ver fruto en el esposo o en la esposa. Le tengo que poner el estándar, o que se ponen su propio estándar, lograr esto, para que los demás me vean bien, para que Dios me ame. Oremos para que también tengamos tiempo personal de arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra y recordarnos que tú eres el verdadero esposo, que dio su vida por nosotros. Un esposo que ama, sirve inmerecidamente a una novia, a una iglesia manchada por el pecado, pero que está dispuesto a limpiarla con su gracia, con su amor. Esta mañana, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a evaluar con quién estamos casados. Hay personas que quizás estaban casados con la ley completamente y han estado viviendo bajo el dominio de la ley. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana traiga convicción de pecado, traiga convicción de que esa vida ha arruinado todo al vivir sometido a la ley, al estándar que cumplir, a la apariencia, a la imagen, a la aprobación de los demás. Quiero pedir que esa persona que ha estado casada con la ley hoy día pueda renunciar en tu poder a su dominio y pueda experimentar la nueva vida con un nuevo esposo Jesucristo que le provee libertad, perdón, gracia, misericordia y vida eterna hoy día. Y que esa persona hoy día, Señor, quiera irse casada con Cristo, entregarle toda su vida, toda su obediencia, todo su ser, todos sus afectos al nuevo esposo Jesucristo. No permitas que alguien se vaya hoy día, Señor, casado con la ley, esclavizado al estándar moral, buscando cumplir para que tú ames. Que esa persona hoy día se vaya libre, sabiendo que Cristo cumplió y por eso somos amados. Y aquellos que conocen la gracia, pero han estado en áreas de su vida esclavizados a la ley, siendo legalistas en sus vidas con otros, poniendo alto estándar a los que los rodean para ser merecedores de su amistad, de su amor, de su relación. Quiero pedirte que nos traiga el arrepentimiento esta mañana, Señor. Nos muestre nuestro legalismo y nos ayude a renunciar en tu poder al estándar que hemos puesto a otros para acercarse a nosotros, a las barreras que hemos puesto, las caretas. Queremos renunciar a eso hoy día, Señor, y ser libres para invitar a otros a nuestra vida
y para ir nosotros a la vida de otros, sin nada que ocultar, sin nada que temer, porque ya no estamos esclavos a eso. Como esclavos a Jesucristo, a nuestro esposo nuevo. Permítenos esa libertad hoy día en Cristo, a muchos de nosotros, Señor, en el poder del Espíritu Santo, que podamos dar mucho fruto como personas libres. En el nombre de Jesús. Amén.